Según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 55. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 55. Si lo han encontrado y quieren leer en silencio, está bien, y si no, escuchen. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y oraban todos y hacían lamentación por la niña. Pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme solamente. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¿Cuántas veces he leído este pasaje y sigo aprendiendo de él? Y voy a hacerles una pregunta muy simple y muy sencilla. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído esta porción. Al momento de resucitarla, Jesús dio una orden. ¿Cuál fue la orden que dio? Que le dieran de comer. Y se han preguntado: ¿y por qué? ¿Por qué dijo eso? Denle de comer. Dice el doctor que solo los vivos comen. Tiene mucha razón. Pero en efecto era para comprobarles a todos que la que había estado muerta, él la había hecho vivir nuevamente. Otro dato interesante antes de entrar al mensaje es que la niña tenía aproximadamente 12 años. Y se cuenta que mientras él iba rumbo a la casa de la niña enferma, porque así le había dicho el padre de la niña, que estaba muy grave, la gente se arremolinaba delante de él, o en medio de él, o alrededor de él,
Y entre toda esa multitud había una enferma de flujo de sangre. No sé cómo se llamaría esa enfermedad, doctor, y doctor Lázaro también que está aquí. Pero ustedes que saben más que de pues más o menos sabrán qué enfermedad pudiera ser. 12 años de enferma también. Qué interesante, ¿no? 12 años la niña, que estaba muy grave, y 12 años otra persona que estaba enferma de flujo de sangre y que se había gastado toda su fortuna y no podía haber sido sana todavía. Y es que en la multitud, por otro de los evangelios sabemos, concretamente el evangelio según San Marcos, dice que esa mujer, que era una extranjera, no era judía, decía: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Así decía esa mujer. Y entonces esa mujer se coló entre la multitud y entre la apretura y lo tocó. Y dice que al momento fue sana. Y el Señor Jesús dijo: ¿quién me tocó? Dicen los mexicoamericanos allá por donde viví: ¿quién me tochó? Y le dice Pedro: Señor, mira cómo está el asunto. Todo el mundo te aprieta, todo el mundo te oprime. Y tú dices: ¿quién te va a tocar? No, es que yo sé que salió poder de mí. Y ya la mujer dijo la razón por qué lo había tocado. Pero eso será un tema de otro mensaje. Ya en alguna ocasión lo he predicado, no sé si aquí, pero en otros lugares sí. Pero vamos al grano de este mensaje en este día. Un padre con conciencia familiar. Ustedes, papás que me están oyendo, muchas felicidades en su día. Qué bueno que sus hijos se acordaron de usted. Qué bueno que lo están celebrando. Disfrútenlo, gócese, consiéntase y dele gracias a Dios por la dicha de ser papá. Muchas felicidades para usted, papá, que me escucha. Muchas felicidades a mi propio papá también. Él no me escucha, pero ya le llamé en la mañana temprano. Amados hermanos, ser un excelente padre de familia es un anhelo del corazón responsable, amoroso, sabio, pero sobre todo creyente en el Señor Jesucristo. Dígame, ¿qué padre quiere ser mal padre? Yo voy a tener un hijo para maltratarlo y para pisotearlo y para humillarlo y lo voy a bofetear y... ¿Qué padre plantea así tener un hijo? Yo creo que ninguno. Aunque sí los hay. Tanto padre como madre desventurados, que no tienen conciencia de la familia, que no tienen conciencia del privilegio que Dios concede de tener hijos, de engendrar hijos, de acunar hijos en los brazos. Por eso le he titulado a mi mensaje, que le estoy compartiendo, un padre con conciencia familiar. ¿Qué hijo no anhela un buen y excelente padre? Creo que todos los que fuimos hijos y somos hijos todavía, bueno, que algunos somos mayores, quizás ya no anhelamos eso, ¿verdad? Pero cuando éramos chiquitos anhelábamos a un padre tierno, amoroso, que nos diera su tiempo, que jugara con nosotros. Un padre honrado, un padre digno de imitar. Y muchos de los padres no supimos ser buenos padres. Lo digo por mí, a lo mejor usted sí fue un excelente padre. Yo no fui un excelente padre. Yo más bien fui un ogro, mal padre, no desobligado, porque de eso sí, mi esposa podrá decir, mi esposo puede ser de todo menos desobligado. Y quiero darle gracias a Dios por la dicha que me dio de tener 2 hijos y ahora ser abuelo también. ¿Qué hijo no anhela un super padre? Pero ahora volteo la tortilla, ¿y qué padre no anhela tener un super hijo? ¿Cuántos se llenan de amargura en su corazón porque los hijos ni se acuerdan de ellos? No son capaces de velar por ellos, no son capaces de ayudarnos,
No son capaces de aceptar que ya son viejitos en este caso. Oye a un hijo decir, este viejo, cómo no ya se muriera. Y después no ve llorando. He sido acusado de ser negativo, de ser duro, pero yo considero que soy más realista y yo le he dicho a mi esposa, yo todo el cariño que pueda dar lo voy a dar estando en vida. Si te voy a regalar una flor, te la voy a traer ahorita que está en vida. Si te voy a traer un gusto, te lo voy a hacer ahorita que estás en vida, porque después de muerto, me refiero a quien se va a mostrar el cariño, ¿qué valor tiene llevar? A ver qué se llevan los panteones. Yo no estoy diciendo que no la lleven, yo estoy diciendo qué valor tiene. ¿Cuánto la disfruta que está bajo tierra? Yo no estoy juzgando, solamente estoy planteando una realidad. Le digo, por eso he sido acusado de que soy duro, que soy cruel, que soy negativo, que soy pesimista. Simplemente veo cómo es la vida después de casi 70 años. Yo creo que tengo esa experiencia para decir. Hoy culmino esta serie, hermanos. Hoy es la última serie en este año sobre la familia. No he terminado de hablar sobre todas las familias. Es inacabable el tema. Y quiero entregar el octavo mensaje de esta serie, que le he titulado, repito, un padre con conciencia familiar. Y está basado en este hombre llamado Jairo. Un padre de familia como cualquier otro padre de familia, pero con características especiales. Como decíamos en mi época cuando yo era joven, un padre bien padre, porque usábamos la palabra padre para expresar aquello que nos era muy bonito o muy agradable. Un padre bien padre, con un trabajo como cualquier varón, padre de familia, con una ocupación, con una profesión, con una responsabilidad y con un deber. Este padre dice, en primer lugar, nuestro texto, que era principal de la sinagoga. Hoy pudiéramos decir que era el supervisor, pudiéramos decir que era como un gerente de una empresa, pudiéramos decir que era como un representante legal, como un apoderado legal. Estoy usando estos ejemplos para que nos quede claro qué significa principal de la sinagoga. Esa era su profesión, ese era su trabajo. ¿Qué cosa era una sinagoga? Una sinagoga era un edificio donde se reunían los gobernantes de la nación de Israel, religiosamente hablando, pero desde allí partía también el gobierno social y el gobierno sobre la nación judía. Y cuando fueron conquistados por los romanos respetaron ese tipo de gobierno que los judíos tenían, aunque le impusieron un rey del linaje llamado Herodes. ¿Se acuerdan que hay varios Herodes en la Biblia? O Agripas después. Pero respetaron el tipo de, dijéramos, usos y costumbres. Y entre esos usos y costumbres estaba un grupo de 70 personas que le llamaban los ancianos de la nación de Israel, y que eran los que gestaban las leyes, acordaban todos aquellos decretos que regían a la nación de Israel, ya sea en lo religioso, ya sea también en lo cultural y todo lo demás. No era exactamente un político, más bien era un religioso, porque el Sanedrín estaba compuesto de los mejores y más respetados religiosos de la nación. Así que era un hombre bastante importante.
de cierto estrato social también, y por supuesto de cierto grado académico. No era un hombre cualquiera, pero al ser un hombre de este rango, significaba que su tiempo estaba muy ocupado. Él tenía que vigilar que todo en la sinagoga, en el lugar de reunión, marchara al 100%. Tenía que supervisar que los encargados de prender las luces, las lámparas de aquel entonces, estuvieran a tiempo. Nadie podía llegar tarde. Si uno de esos responsables llegaba tarde, enseguida había cambios, porque eso tenía que trabajar a la perfección, un engranaje perfecto para que todo marchara perfectamente bien. Así que era un hombre muy ocupado, con mucha responsabilidad, con muchos deberes. Pero también era un excelente papá. ¿Por qué digo eso? También era un padre bien padre. ¿Por qué expreso eso? Como todas las familias, llegó el momento de la dificultad. Su única hija, ¿notaron? Solo tenía una hija. Enfermó de gravedad. No sabemos qué enfermedad era, pero enfermó y se puso muy grave. Y este padre empezó a tener tiempo cuidando a su hija, juntamente con la esposa, por supuesto, la mamá de la niña. Y entre las características de este padre, por la cual digo que era un padre a todo dar, un buen padre, en primer lugar, hermanos, este papá supo qué hacer en ese cuadro de tremenda aflicción. Porque no hay nada más doloroso en una familia cuando el único hijo, o hija en este caso, se pone enferma de gravedad. ¿Pueden imaginar la trotadera de dedos? ¿O las preocupaciones que tuvieron en su corazón al ver a su única hija postrada en el lecho del dolor? Pero este padre supo qué hacer. Esto me hace ver que aparte de ser el responsable para que en la sinagoga todo marchara bien, era un hombre que sabía de la instrucción de Dios. No solamente por su profesión religiosa, sino que porque ponía el sentido de lo que leía en las Escrituras. Y él sabía quién era Jesús. Miren, la Biblia no dice nada de su fe. En otra porción bíblica, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, nos habla de otro principal de los gobernantes, llamado Nicodemo. Cuando Nicodemo oyó de Jesús, él fue a entrevistarse personalmente con Jesús para preguntarle quién era. No sabemos si eso hizo Jairo, no lo encontramos, pero él sabía quién era Jesús. Y él vino entonces ante la persona de Jesús. Hermanos, esta es una lección preciosa para usted y para mí. Cuando no sepamos qué hacer. Y cuando yo digo esto, no es porque yo sé qué hacer en los momentos difíciles. Cuando me agobia el dolor y cuando me agobia la aflicción, me angustio igual que ustedes. Y se me cierra el mundo, como a veces algunos padres se nos cierran. No sabemos qué hacer. No me puedo imaginar la condición del hermano doctor, ahora que con sus propios ojos, yo no sé si estuvo ahí en el quirófano o no con su hijo. Sería interesante preguntar por qué no entró. Pero está por demás, ¿verdad? No se puede, porque se trata del hijo. Y por cierto, el único varón. Es la semilla, es el linaje.
Mamino comiendo las uñas, no sé. Y los abuelos también. Porque luego a los nietos siguen a querer como a los hijos, ¿no? Pero este hombre, hermano, por eso dije que hay una lección preciosa. Fue al Señor Jesús. Cuando vamos a la presencia del Señor Jesús, tendremos solución. A lo mejor no la que usted y yo queremos. A lo mejor no nos agrade. Porque somos especiales. Pero siempre, siempre vamos a encontrar una solución cuando vamos con nuestro corazón quebrantado, con nuestro corazón afligido, cuando nuestro corazón no sabe qué hacer y vamos a buscar al Señor Jesús. Estamos yendo al lugar correcto. Un padre bien padre, hermanos. A pesar de su corazón estrujado, él fue a la presencia del Señor Jesús. Fue a la fuente correcta. Fue a donde tenía que ir. A veces en nuestro dolor y en nuestra angustia corremos a buscar ayuda con los vecinos, con el compadre, con la comadre, y no sabemos, y se nos olvida que la fuente de toda sanidad, la fuente de todo milagro, la fuente de todo poder es Jesucristo nuestro Señor. Qué lección tan hermosa nos brinda este papá. Por eso le titulé Un padre con conciencia familiar. Aceptó la realidad de la enfermedad de su hija. Aceptó su situación emocional, pero supo a dónde podía ir. Porque al leer las escrituras antiguas que tenía en sus manos, y por tener la necesidad de ser el principal de la sinagoga, él sabía que no había mejor fuente que ir a la persona del Señor Jesucristo. Número 2, fue con la actitud correcta. ¿Cómo llegó, hermanos, ante la persona de Jesús? ¿Cómo dice ahí? Antes de rogar. ¿Qué significa postrarse? Hoy son pocos los creyentes que practican la postración. ¿Saben qué es la postración? Es cuando uno se echa a tierra, doblando las rodillas, pero tocando la tierra o el suelo, o el piso, como quieran, con la frente. Eso es postrarse. Y en la Biblia el término postrarse se asocia con la humillación. Se asocia con aquella situación del corazón que se siente impotente de hacer algo. Se asocia con aquel corazón que sabe que no puede solo. Muy diferente a lo que aconsejan los psiquiatras hoy día. ¿Cómo dicen los psiquiatras? Tú puedes. Ten confianza en tú mismo. Tú puedes. Tú eres el que lo puedes hacer. Vean qué contraste. Con razón dijo el Señor Jesús que si un ciego va con se deja guiar por otro ciego, ambos. No voy a ir con un psiquiatra que me diga, ten confianza en ti mismo, tú puedes salir adelante por ti mismo. Es irme al hoyo. Porque el único que puede solucionar mi problema y mi angustia es mi amado Jesús. Si es de economía, porque lo hemos visto a lo largo de nuestra vida pastoral, el Señor Jesús nos deja boca abierta porque nos llega de donde menos lo pensamos. Si es cuestión de salud, como estamos viviendo ahora con mi esposa, estoy seguro que el Señor nos va a dejar boquiabierto. A lo mejor no con la solución que quisiéramos y deseáramos, pero Él va a hacer algo, y lo que Él va a ser para su honra y su gloria. Este hombre no solamente fue al lugar correcto o a la fuente correcta, fue con la actitud correcta. Señor, yo no puedo, yo no me doy abasto.
Estoy derrotado, estoy vencido. Acepto que solamente tú me puedes ayudar. Acepto que solamente tú me puedes socorrer. ¿Notaron? Fue y se postró. Y se postró, mostrando su humillación, mostrando su necesidad ante aquel que todo lo puede, ante aquel que dice que nada le es imposible. ¿Cuántas veces he tenido que doblar mi rodilla y decirle: Señor, ayúdame en mi desesperación? Levanta mi alma, levanta mi alma, levanta mi corazón, levanta mi ánimo, porque acepto que me angustio, que me preocupo. Y ahora que ya soy anciano, que algunos dicen que me ven fuerte y cachetón, ya soy de la tercera edad, se me manifiesta más con mi presión, que se me sube sin darme cuenta. Y en tercer lugar, hermanos, este hombre no solamente fue, este papá no solamente fue ante la fuente correcta, ante el único lugar donde podía vaciar su corazón, no solamente fue con la actitud correcta, fue con las palabras correctas. ¿A qué palabras correctas me refiero? Como dice la Biblia, le rogaba que fuera a su casa. Yo no sé qué tan lejos estaría su casa. Por cierto, este episodio sucedió en la ciudad de Capernaum. Por eso el texto empieza cuando volvió Jesús, porque había regresado del otro lado del mar de Galilea, de la región de Gadara. Se había enfrentado con el endemoniado aquel. Ahora, después de haber liberado al endemoniado de Gadara, viene a Capernaum y hay este suceso. Padre derramando su corazón, su alma y su angustia ante la fuente de la vida. Más adelante les voy a compartir otro mensaje cuando la muerte es sorprendida por la vida. Voy a hablar de una madre de familia después. La palabra rogar significa que le decía una y otra y otra y otra vez. Sucede lo de la mujer que fue sanada cuando se coló entre la multitud y lo tocó, porque decía: si tan solamente tocara el borde de su manto voy a ser sana, como se efectuó. Y el Señor le dijo: vete en paz, tu fe te ha salvado. Que yo tengo fe que si lo toco, su manto, voy a ser sana. Después de ese episodio, viene un mensajero de la casa con una noticia que debió de haber estrangulado el corazón de este papá. ¿Cuál era la noticia? Muy mala, por cierto. No molestes más al maestro. Tu hija ya falleció. Creo yo que nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias adversas de la vida en los que estamos presentes, y cualquiera de ustedes que me estará escuchando. Enfermedades, carencia, deudas, problemas entre los vecinos, enemigos que usted ni sabía que los tenía. ¿Sí me estoy explicando? De pronto sabe que usted anda como comidilla en boca de muchos. ¿Le ha pasado eso? Son los problemas del diario vivir. Pero creo yo que uno de los asuntos más dolorosos es cuando a un padre se le muere su hijo, o cuando al hijo se le muere alguno de los padres. Creo yo, no sé. Yo he perdido familiares cercanos
Pero pues mis papás viven todavía, mi mamá y mi papá viven, gracias a Dios, cada quien por su lado, pero viven. Todos mis hermanos viven, mis 4 hermanas viven, mis 3 hermanos viven. Tengo otros hermanos por el lado de mi papá, pero los hermanos a los que me estoy refiriendo son a los que conviví con ellos. 4 mujeres y 3 varones, esos son mis hermanos. Y le traen esta triste noticia a Jaime. No molestes más. ¿Ya? Murió tu hija. No sé si le alcanza a dibujar el cuadro desgarrador. Pero ¿saben qué le dijo Jesús? Le llevo al versículo 50. Estamos en Lucas 8:50. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? 1. No temas. Y aunque yo les diga, hermanos, no tengamos miedo, ya se nos fue el miedo. Y aunque yo les diga, hermanos, no se preocupen, ya se nos fue la preocupación. Y lo leemos en la palabra y vemos que el Señor lo dice, pero sigo insistiendo, ya se nos quitó la preocupación. Ya se nos quitó los afanes. Ya se nos quitaron las angustias. Si somos realistas, tenemos que aceptar que no. No me ven, hermano, yo sí, mire, pongo toda mi fe y mi confianza en el Señor. ¡Qué bueno! Pero cuando lo vea yo en apuro, no le voy a decir nada, porque lo he visto. No dejamos de ser humanos. Y el miedo y la angustia y la aflicción son propias de nosotros los seres humanos. Porque ¿quién quiere tener miedo? Dígamelo por favor, ¿quién quiere tener miedo? ¿Quién quiere angustiarse por puro gusto? ¿Quién quiere afligirse por puro gusto? ¿Quién quiere preocuparse? Mira, yo ya amanecí con ganas de estar preocupado y me voy a preocupar. ¿Verdad que no? Y aunque le oremos al Señor y le digamos, Señor, aquí estoy, se necesita de la acción directa de la mano poderosa de Dios tocando nuestro corazón y que su palabra llegue a nuestro espíritu y a nuestra conciencia de que Él es amor y Él echa fuera el temor. Así dice su palabra. Y mientras más acudamos ante su presencia y mientras más le roguemos al Señor, hermanos, sin darnos cuenta, el temor y la angustia y la preocupación se van a salir de nuestro corazón, porque también lo hemos experimentado, ¿o no? No temas. La segunda palabra que le dio Jesús, ¿cuál fue? Miren qué tremendas palabras soltó el Señor Jesús. Y son palabras que está soltando el Espíritu de Dios en esta mañana. Para usted y para mí. Y para ustedes que me escuchan. ¿Qué palabra el Señor está soltando? No temas. Sí, tu aflicción es muy grande. Tu problema es serio. Tu enfermedad es incurable. Tu asunto es intratable. Pero no temas, yo estoy contigo. ¿Quién me dice un amén? Yo estoy contigo. ¿Hasta cuándo? Todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Y de esa palabra nos debemos de tomar, hermanos, para echar fuera el temor, para echar fuera la angustia, para echar fuera la aflicción, para echar fuera los problemas. Yo no sé qué problemas tiene usted con su esposo y con su esposa. Yo no sé qué problema va viviendo usted con sus hijos, pero aquí el Señor nos está soltando palabra divina. La segunda palabra que soltó Jesús, cree. Solamente cree. Confía. Confiar en el Señor, hermanos, es darle nuestro corazón a Él.
Confiar en Dios, creer en Dios es darle nuestra voluntad a Él. Confiar y creer en el Señor es permitir que Él nos mande. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque no nos gusta que nos manden. No nos gusta que nadie se meta en nuestras vidas. Y hermanos me lo han dicho a mí, ¿usted quién es pastor? Me lo han dicho. Y he oído que muchos le dicen, Señor, ¿cómo te atreves a meterte en mí? Lo he oído, por eso lo estoy diciendo. Si usted quiere seguir en sus problemas, en sus dimes y diretes, en sus angustias, en sus preocupaciones, es decisión de usted. Pero aquí el Señor nos está soltando palabra divina. No temas, cree solamente. Miren qué preciosa promesa. ¿Cuál es la siguiente palabra que suelta el Señor? Será salvo. Pero Señor pudo haber pensado, Jairo, ¿qué no acabas de oír que se murió? Y quizás los discípulos cercanos a él, Señor, ¿qué no acabas de oír lo que vinieron a decir que ya murió? El Señor va, entra a casa, solamente acepta la compañía de sus mejores amigos, Pedro, Jacobo y Juan, el papá y la mamá de la niña. Todos lloraban ahí en la casa y hacían lamentos por la niña. Y suelta otra palabra: no llores. No llores. Pero hermanos, ¿qué es lo primero que sucede cuando nuestro ser querido se muere? Imaginen ustedes para los sacerdotes en el Antiguo Testamento que ellos no podían llorar a sus hijos. Orden de Dios. Qué tremendo esto. Tal es la santidad de Dios, hermanos. No lloren, no está muerta, dice él. Tu problema no es imposible para Dios. Pero tú estás dispuesto a venir a Él. ¿Usted está dispuesto a rogar ante Él? ¿Usted está dispuesto a humillarse ante Él? Porque ese es el asunto. Y ordena el Señor Jesús, muchacha, levántate. Y la niña regresó de la muerte por el poder de la vida, porque Jesús es la vida. ¿No así dijo Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Querido hermano, yo no estoy diciendo que tus problemas ya se resolvieron. Eso solo lo puede hacer el Señor. Yo te estoy dando la llave, el camino que nos dice la palabra del Señor, cómo podemos ser sorprendidos por Él. Él es la fuente correcta, el lugar correcto donde tenemos que acudir. Y tenemos que tener un corazón correcto. Y ese corazón correcto es cuando se confiesa nuestra pobreza espiritual, nuestra condición en que estamos, nuestra situación por la que vamos atravesando. Y cuando le rogamos vehementemente, Dios va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer, pero va a hacer algo que lo va a sorprender. Porque Dios tiene el poder de levantar muertos. Dios tiene el poder de sacar dinero de la boca de un pez. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a cobrarles impuestos y le dijo que Pedro, Señor, ¿y dónde vamos a agarrar? ¿Qué le dijo el Señor? Ve y saca un pez. Y una vez que pescó el pez Pedro, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿O qué le dijo? Que sacara la moneda del pez y pagara los impuestos. Así que Dios tiene el poder de sacar el dinero del lugar menos indicado o pensado. Dios tiene el poder de resucitar muertos. Dios tiene el poder de suplir dinero. Dios tiene el poder de resolver tu problema, tu aflicción, cualquiera que fuera o cualquiera que sea. Pero escucha por favor lo que Él dice: no temas, cree solamente. No es imposible, porque es lo que significa la expresión que Él dijo: no está muerta. No es imposible.
Esta es la culminación de esta serie de mensajes sobre la familia. ¿Vives con problemas en tu casa? ¿Estás de la greña con tu marido? ¿Te estás peleando con tu esposa? ¿Con el hijo desobediente que no te hace caso? ¿Cuál es tu angustia? Yo no lo sé. Pero te estoy dando el camino para que tu corazón sea confortado, sea consolado y también recibir un milagro. Porque en el nombre de Jesús todo es posible. Amén.